Majority of Canadians are concerned the national housing crisis is affecting their health and quality of life. Drowning in debt, more Canadians are watching their cost of living climb while depending on credit cards to survive. It's reducing permanent immigration levels by at least 20%. Durante décadas, Canadá se ha presentado como un país abierto a los recién llegados, con políticas de inmigración diseñadas para aumentar su población, llenar vacantes laborales y asentar a refugiados que huyen de conflictos de todo el mundo. Sin embargo, esta política de brazos abiertos ha llevado al país a una crisis habitacional sin precedentes que amenaza con destruir el estilo de vida de la clase media. El estallido de la burbuja financiera relacionada a los préstamos hipotecarios, el alza de los costos de la vivienda y la volatilidad del mercado inmobiliario ha llevado al borde del abismo a la integridad económica de la nación entera. Si bien el gobierno del primer ministro Justin Trudeau está tomando medidas en varios frentes para contener la crisis, aún no queda claro si Canadá será capaz de recuperar su estabilidad y, por sobre todo, si logrará evitar un conflicto social dentro de un pueblo profundamente fracturado. Canadá siempre fue un país económicamente estable, que destacaba por dos cualidades: su apacible estilo de vida y su política de brazos abiertos, que aceptaba inmigrantes, estudiantes y hasta refugiados de naciones de todo el mundo. En general, el pueblo canadiense veía con buenos ojos el aumento demográfico externo en su país, lo cual permitía integrar mano de obra a la industria, poblar las regiones más inhóspitas y, en cierta medida, mantenía una mirada progresista sobre el multiculturalismo. La Ley de Multiculturalismo canadiense, aprobada en 1988, reconoce la diversidad como parte integral de la identidad de Canadá. Su patrimonio multicultural también está protegido en la Constitución. Al mismo tiempo, la estabilidad económica y financiera, sumada a un costo de vida ubicado en la media del primer mundo, potenciaba esta capacidad importadora de talento de Canadá, que podía satisfacer la demanda habitacional sin tener que consumir recursos del Estado. Pero lo cierto es que en los últimos 20 años comenzó a gestarse una profunda crisis en el seno mismo de la sociedad canadiense, que se manifestó con toda su fuerza luego de la terrible pandemia del coronavirus. Por un lado, el costo de las viviendas comenzó un lento pero constante aumento, mientras que la demanda de créditos hipotecarios a baja tasas y los planes habitacionales desarrollados por el propio gobierno crearon un problema de balance financiero. Y antes de darse cuenta, adquirir una casa o pagar una renta comenzó a ser imposible. En las últimas 2 décadas, el valor promedio de una vivienda en Canadá aumentó un 375%, aunque la subida afectó especialmente a ciudades como Toronto y Vancouver, donde los precios han aumentado un 450% y un 490% respectivamente. Este exagerado incremento de los valores supera con creces a cualquier otro mercado inmobiliario desarrollado del mundo, creando una brecha increíble entre los precios de las viviendas y los ingresos reales. Para encontrar casos similares, debemos buscar en países tercermundistas o en vías de desarrollo, cuyas sociedades presentan brechas salariales enormes entre trabajadores regulados y desregulados. Pero la idiosincrasia canadiense no puede aceptar tal comparación. ¿Cómo pudo una nación tan orgullosa, primermundista y líder en industria tecnológica llegar a tal situación? Pues para el líder del Partido Conservador Federal Canadiense, Pierre Poilievre, es una cuestión de matemáticas muy sencilla. Si llegan más familias que viviendas para ellas, los precios de la vivienda se inflarán. Estos dichos representan la sensación de una parte muy importante de la sociedad canadiense, que relaciona directamente la persistente escalada de inmigrantes con el aumento de los costos inmobiliarios y por consiguiente la inflación que afecta a su estilo de vida. Para tener una idea de la cantidad de personas que ingresan al país, tomaremos una estadística publicada por el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, o IRCC, que muestra que en 2023 entraron en vigor 183.820 permisos temporales para trabajadores extranjeros,
frente a los 98.025 de 2019, un aumento del 88%. Esto demuestra que la cifra de inmigrantes ha ido creciendo ininterrumpidamente durante los últimos años. Y, como si esto fuera poco, el ministro de Inmigración, John Fraser, anunció que Canadá aumentaría su objetivo anual de residencia permanente a 500,000 permisos para 2025. Esto tan solo si hablamos de las visas de trabajo, ya que otro factor son los estudiantes extranjeros, que, según el censo de IRCC, alcanzaron la increíble cifra de 1,040,985, sin contar a los que no piden residencia temporal, la cual es obligatoria tan solo en el caso de pasar más de 6 meses en el país, si bien el número total es muy difícil de calcular. El efecto causado por la apertura indiscriminada es absolutamente tangible para los canadienses. Aumentos exponenciales en los alquileres, crecimiento de la oferta de rentas temporales trimestrales o semestrales en esquemas Airbnb, o la reconversión de edificios enteros a complejos habitacionales para estudiantes extranjeros. Según las páginas web de ofertas de alquiler en Canadá como RentSeeker y Rentalka, el valor promedio mensual para un apartamento de una habitación es de más de $2,000, a raíz de aumentos interanuales que han alcanzado más del 17%. Si tenemos en cuenta que el salario promedio en Canadá ronda los $4,000, es sencillo ver que la relación es injusta. Un trabajador canadiense debe gastar la mitad o incluso más de su salario para tener un techo en su cabeza. Y esto sí hablamos de una persona soltera sin hijos. En el caso de familias que necesitan varios ambientes, la relación se vuelve aún más abusiva, ya que una vivienda con 3 habitaciones supera fácilmente los $3,000 mensuales. ¿Crees que una familia puede tener un estilo de vida decente con estos costos? ¿Cuánto cuesta un alquiler promedio en tu ciudad? Cuéntanos en los comentarios. Si a esta depredación salarial sumamos el aumento del costo de los servicios básicos como la energía y el gas, valores que se vieron ampliamente afectados en todo el mundo por la guerra en Ucrania, y el aumento constante de la inflación, que afecta principalmente al consumo interno, nos encontramos con un cóctel peligroso que ha empujado a la sociedad canadiense al cansancio y la frustración. En cuanto a la compra de viviendas, encontramos una situación distinta, pero no por eso menos terrible. Los canadienses aseguran que se ha vuelto casi imposible adquirir una propiedad, y el mercado de bienes raíces ha entrado en una burbuja financiera similar a la que golpeó a Estados Unidos en la gran crisis de 2008. Hasta finales del siglo XX, Canadá contaba con un sólido sistema de protección social en materia de vivienda, pero esto cambió en 1993, cuando el gobierno federal dejó de financiar programas habitacionales y habilitó que se desarrollara un sistema mercantilizado que ponía el énfasis en la responsabilidad individual. En consecuencia, la desinversión pública ha creado un sector de vivienda social marginado, que hoy representa alrededor del 4% del número total de viviendas. Sirve principalmente como último recurso para los caídos del sistema, pobres desesperados que cuentan con alguna situación personal muy compleja que los deja a merced de las decisiones del Estado. Pero esto también genera una concentración de pobreza en las zonas afectadas por la beneficencia social, lo que a su vez aumenta la vulnerabilidad y marginalidad en este sector y refuerza aún más los estigmas que lo rodean. A su vez, el mercado privado ha crecido de forma descontrolada, empujando los precios a niveles estratosféricos. En los primeros 10 años de esta nueva dinámica, se registró una disparada al alza en los precios de las viviendas, un 142%. Durante ese mismo periodo, los ingresos crecieron solo un 7%, lo que causó que la deuda de los canadienses creciera exponencialmente, ya que más personas asumieron hipotecas que apenas podían afrontar. La brecha entre los precios de las viviendas y los salarios no hizo más que crecer, empujando a muchos canadienses a situaciones financieras precarias. En febrero de 2024, un estudio sobre los mercados de vivienda menos asequibles del mundo
mostró cómo la burbuja especulativa de Canadá ha convertido a Toronto y Vancouver en uno de los líderes mundiales en materia de vivienda inasequible. Según esta escala, establecida por la Reserva Federal de los Estados Unidos, una calificación de más de 5.1 es severamente inaccesible. Toronto, con una puntuación de 8.6, superó a Londres y San Francisco. Vancouver, con un asombroso 11.9, está completamente fuera de la tabla. Esto ha logrado lo que parecía imposible: hacer que un país como Canadá tenga márgenes de desigualdad propios de naciones tercermundistas o republiquetas centroamericanas. La escalera de vivienda tiene una gran brecha, ya que la clase media canadiense, en peligro de extinción, compite mano a mano con un influjo inmigratorio que no parece tener fin. La alta demanda de alquileres o hipotecas no hace más que empujar los precios al alza, mientras que los sueldos de los nativos marchan por detrás de la inflación y muy por detrás de los aumentos inmobiliarios interanuales. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno de Justin Trudeau para contener esta brutal crisis? El gobierno canadiense se encuentra en la cuerda floja y está comenzando a revisar su postura frente a la inmigración, especialmente debido a la opinión pública. En los últimos años, los canadienses han expresado mucha preocupación por la pérdida de control de la inmigración en el país. Se ha culpado a los inmigrantes de la crisis de la vivienda y se ha dicho que compiten con los nativos por los puestos de trabajo. La sensación general es que la política de puertas abiertas de Canadá se ha salido de control, como lo demuestra la encuesta de Environics Focus de septiembre de 2024, en la que un 58% de los canadienses aseguraron que hay demasiados inmigrantes en el país. El multiculturalismo también se está viendo afectado por esta tendencia, ya que la opinión pública demuestra que los canadienses creen que los inmigrantes o refugiados no respetan sus valores, no comparten su estilo de vida y están muy radicalizados. Esto ha obligado al primer ministro Trudeau a tomar medidas en buena parte en contra de su voluntad, para intentar dar la sensación de control sobre la inmigración. En primer lugar, anunció que su gobierno reduciría el controvertido programa de trabajadores extranjeros temporales tras un aumento en las solicitudes, que en 2024 se dispararon a registros históricos. También dijo que los empleadores en sectores donde la tasa de desempleo es del 6% o más no podrán contratar trabajadores extranjeros, con una excepción concedida para los sectores de seguridad alimentaria, como la agricultura y el procesamiento de alimentos y pescado. Su gobierno también ha aprobado una excepción para los sectores de la construcción y la atención sanitaria. Estas medidas, más allá de ser insuficientes, tienen un objetivo político antes que económico. Trudeau y el ministro de Inmigración Miller han defendido históricamente la necesidad de aumentar la inmigración como parte fundamental de la estrategia de crecimiento económico de Canadá. Pero ambos han admitido que el volumen de ingresantes ha contribuido a la crisis. Mientras tanto, la oposición asegura que se necesitan cambios más radicales para restaurar el bienestar del pueblo canadiense. El líder conservador Pierre Poilievre, cuyo partido tiene una ventaja considerable en las encuestas, aseguró que el gobierno liberal es radical y está fuera de control, y que sus medidas han destruido nuestro sistema de inmigración, además del sistema habitacional. Una menor inmigración podría moderar la demanda de condominios y edificios de apartamentos, además de que algunos inversores podrían tener que reconsiderar la rentabilidad futura de una inversión residencial, dadas las perspectivas más débiles para el alquiler. Esto se reflejaba en una baja del valor tanto de los alquileres como de los bienes raíces. Pero para evitar que Canadá caiga en el abismo del conflicto social, se necesita un carácter determinante y, sobre todo, pensar primero en el bienestar del pueblo y no en la imagen política de sus líderes. ¿Es Canadá aún un país de oportunidades o solo un espejismo para la clase media? Dale like, comenta tu opinión y suscríbete a Geopolitics para más contenido como este.